un semestre más. Entonces, pues hay que irnos acostumbrando porque vamos a mantenernos encerrados trabajando de esta forma, pues yo creo que hasta mayo del otro año. Entonces, también pregunté en Unison, donde también imparto unas clases, y también me comentaron lo mismo. No lo han socializado, no lo han hecho oficial, pero Unison tampoco va a regresar. Y Itson, pues menos. Entonces, pues hay que irnos acostumbrando, conseguir unas sillitas más cómodas, porque esto va para largo, ¿eh? Sobre todo por la situación de que se están incrementando los contagios a nivel nacional en varios estados, por la falta por la liberación esta que se ha dado, ¿no? La gente no entiende, pues, ya ven lo que pasó con el estadio, ¿no? Con los juegos de béisbol, que los cancelaron a puertas, es una puerta cerrada ahora, estadio vacío, ¿no? Porque la gente anda como si nada, como si la pandemia se hubiera ido. Y no se ha ido, ¿no? Ahí está todavía. No ha pasado nada extraordinario como para que se vaya. Entonces, vamos a trabajar así. Yo voy a iniciar la programación del otro semestre la próxima semana. Empiezo a programar los grupos que se van a impartir el próximo semestre. Y así me pidieron que los programara, ¿no? Que los programara virtuales otra vez. Entonces, ni modo, jóvenes, a lo mejor aquí nos llega, bueno, de que nos va a llegar Navidad, aquí nos va a llegar Navidad, ¿no? Y pues ni hablar. ¿Cómo la ven? ¿Está bien? Mejor, ¿verdad? ¿Para qué queremos salir al sol? ¿O no? Profe, No, no. profe, Mucho calor. necesitamos clases presenciales. Sí, yo también necesito dar clases presenciales. Es una locura esto. Es una locura por tanto trabajo que tiene uno que hacer para preparar clases, ¿no? Porque todo este material lo tenía uno que preparar para las presentaciones, preparar las actividades, y luego estar revisando, ¿no? Bajar las actividades, revisarlas, capturarlas. Es mucho trabajo. Se triplica el trabajo del profesor y de ustedes también. Porque ustedes tienen que entrar, bajar, subir los exámenes, estarse conectando, las actividades que les deja cada clase, cada materia, y estar estudiando más porque pues, no tienen el apoyo directo del profesor presencialmente, como para decir, no, pues mañana veo al maestro y le pregunto y ahí lo veo en su clase, y ahorita que a buscar en un libro y andar leyendo, y ustedes tienen que ser más proactivos, más autodidactas, se tienen que volver, tienen que cambiar su estilo de estudiar, ¿no? Los hábitos de estudio. Y para algunos, pues se nos dificulta mucho, ¿no? Y son los que empiezan a batallar mucho. Tanto los maestros, que hay maestros ahorita que estamos batallando, pues ustedes ya ven, ¿no? El caso de su maestro de cálculo, ¿no? Que el maestro dijo definitivamente que no se adaptaba a esta nueva situación virtual y que no quería trabajar virtual porque no se adapta, que él no va a andar batallando con la virtualidad. Así, así. Hay maestros que te lo dicen, ¿no? Porque no quieren tampoco hacer ese trabajo extra, pues. O sea, ellos dicen, no, yo soy profesor ¿Qué y pasó, profe? yo doy clases en ITESCA y virtualmente no pienso dar clases. Y sácalos de ahí, pues. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué Pues pasó? qué mentalidad. Sí, así Qué es, cerrado. cerrados completamente y en todas partes, ¿no? Y también hay, eso por parte de los maestros, que muchos no se adaptan a esta situación, ni quieren hacer el trabajo extra. Y también hay muchos estudiantes así también, pues, de que no se adaptan también a ser más proactivos, a tener ellos que investigar, que leer, que estudiar y que hacer más el trabajo de estudiante, ¿no? Muchas veces se acostumbran mucho, y sobre todo cuando vienen de las prepas, que tienen otros hábitos diferentes al que se tiene que tener en la universidad. Hay que hacer un cambio completo de mentalidad por parte de los estudiantes. Y nosotros los ayudamos mucho a ese proceso cuando estamos en ITESCA, pues porque ahí los vemos todos los días, platicamos, hacemos reuniones, hacemos conferencias, traemos egresados para que platiquen con ustedes y hacemos muchas dinámicas para ayudarlos a cambiar esa mentalidad y esos hábitos y adaptarse a la universidad. Y ahorita, ¿qué ha pasado? Pues han quedado, ustedes como de nuevo ingreso, pues han quedado sin eso, ¿no? Sin ese apoyo.
y se tienen ustedes que estar este, auto, autocambiando, automejorando, todo porque si no lo hacen, pues no se adaptan también a este proceso y empiezan a tener problemas. Por esa razón también es una realidad. Tenemos en todas las universidades, no nada más en ITESCA, en todas las universidades, hay una gran cantidad de bajas, de muchachos que se inscriben y que se dieron de baja por diferentes condiciones. Están las económicas, que sabemos que hay una situación económica muy complicada ahorita y peor se va a poner el otro año. Y está la situación de adaptación también. Hay muchos estudiantes que a mí me mandaron correos y me dijeron, ¿sabes qué, maestro? No me adapto a trabajar virtualmente. No me gusta, no me siento, no lo otro, no. O sea, yo necesito que me digan a mí qué hacer, pues si nadie me lo dice y pues no lo hago, porque traen esa dinámica de que así vienen de las prepas, pues no los traen hábitos diferentes. Y no se pueden adaptar y se dieron de baja, y hay muchas bajas. Pero Bueno, esto nos puede ayudar también cuando trabajemos, es, adaptarnos a nosotros. claro, ese es el principal beneficio que ustedes van a tener. Ahora sí, viéndolo de este punto de vista, ¿va? Los que sobrevivan, o sea, los que se adapten a este proceso y le echen todas las ganas y salven los obstáculos como sea y pidan apoyo a quien pueda dárselos y todo. El que tenga esa mentalidad va a quedar bien formado para lo que viene. Porque estos hábitos, estas competencias que ustedes están adquiriendo ahorita de ser autodidactas y autorresponsables y tener sus propios criterios más maduros, eso no se los va a quitar nadie. Esa formación les va a ayudar mucho cuando estén más para adelante, que vayan a las empresas o que tengan que ser ustedes independientes en ese sentido. Eso les ayuda mucho. Pero claro que estamos aprendiendo todos ahorita, adaptándonos pues a chaleco, ¿no? A chaleco. Pero sí tienes toda la razón, eso va a ser muy bueno para ustedes, ¿no? Los que Profe, se continúen con esto. Mándeme. profe, ¿qué pasó con el maestro de cálculo? ¿Siguió dando clases? No, no siguió dando clases, mija. Y platícame qué pasó con su maestra, cómo están trabajando con ella. Pues estamos trabajando bien. Si le mandamos mensaje así de que no entendemos algo, nos manda un ejemplo y nos explica. Y también si le pedimos asesorías, pues ya nos dice cuándo y la hora y pues ya en la semana antes de que se entregue la tarea nos da la asesoría. Perfecto, muy bien, qué bueno, sí, 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 desgraciadamente pues les tocó esa situación con este maestro, pero no es el único, ¿no? Como les comento, hay muchos maestros que no se negaron a trabajar bajo este criterio, bajo este nuevo esquema, y pues ocasionaron todo este tipo de problemas, ¿no? Pero pues forma parte de la misma situación, ¿verdad? Son las situaciones que se presentan y hay que, por parte de nosotros como los responsables de esto, pues buscar solucionarlo, ¿no? Que se les dé el apoyo a ustedes con respecto de la situación que se presenta, sacar esta situación. Y ustedes, pues sabemos que de antemano que pues le tienen que echar mucho más ganas a ese tipo de materias, ¿no? Que están bajo este esquema de trabajo complicado. Pero échenle muchas ganas y verán que van a salir adelante con esto. Y ya nos veremos el próximo semestre. Y, y ya nos veremos físicamente para allá, para conocernos, pues yo creo que hasta allá, hasta agosto del otro año. Considerando que pues, el semestre es enero-mayo. En vacaciones, quién sabe qué, me imagino que en vacaciones del otro semestre, del otro año, las vacaciones de verano, se va a trabajar ahí en ITESCA para las adaptaciones y todo el rollo de regreso y ya regresar en agosto. Me imagino que ese es el plan. Entonces, pues les quería comentar esta situación de lo que viene en el próximo semestre, ¿no? Para que también ustedes vayan haciendo sus previsiones, sus adaptaciones mentales y mentalizándose acá, decir, bueno, ni modo, pues tenemos que seguir adelante todos, ¿no? Todos. Entonces, eso es. Pues vamos a... ¿En qué nos quedamos? Ya terminamos lo de electronegatividad y tipos de enlaces.
Ya, ¿verdad? O nos falta hacer los ejemplitos. Química inorgánica. Voy a abrir. Creo que no hicimos ejemplos. No hicimos ejemplos, ¿verdad? Nos falta hacer los ejemplos que dijimos que íbamos a hacerlos realizando, ¿no? Entonces voy a abrir nuevamente la presentación esa para terminar este tema e iniciar el otro, ¿no? Ya el de sustancias y reacciones químicas. Aquí lo voy a dejar en PowerPoint. Como si se ve en la presentación. Bien, vimos esto último, ¿verdad? Cuando vimos que la electronegatividad nos ayuda a determinar el elemento químico que va en el centro de una molécula en una estructura de Lewis, y también nos ayuda a determinar qué tipo de enlace forma dos átomos en un compuesto determinado. Entonces comentamos que el enlace iónico se forma cuando la diferencia de electronegatividades entre dos átomos enlazados es de 2 o más la diferencia entre los dos átomos. Y de 1.9 hacia abajo es enlace covalente polar. Y cuando es 0 la electronegatividad, lo cual me indica que son átomos de la misma especie, son covalentes puros o no polares. Y nos faltaba entonces realizar unos ejercicios para aplicar este criterio de la electronegatividad. Vamos a utilizar pues la tablita de electronegatividades que tenemos aquí. Ya la puse en la plataforma, no sé si alguien ya la descargó. Ahí está en la plataforma. Entonces vamos a voy a ponerla aquí para más a la mano. Entonces dice, clasifique los siguientes enlaces como iónicos covalentes, polares o covalentes puros. Y nos da 3 ejemplos. El inciso A nos dice qué tipo de enlace es el enlace del ácido clorhídrico o del cloruro de hidrógeno. Tiene 2 nombres, ¿no? Como ácido o como cloruro de los halogenuros, ¿no? ¿Qué tipo de enlace tendrá? Voy a la tabla de electronegatividades. El cloro tiene 3 de electronegatividad y el hidrógeno tiene 2.1. La resta entre los dos, 3 menos 2.1 es 0.9. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace tiene el ácido clorhídrico? Si la diferencia es 0.9. Covalente. ¿Covalente? ¿Nada más covalente o algún tipo de covalente? Covalente polar. Ok, covalente polar. Es importante indicar el tipo de enlace que es, ¿no? Covalente polar. Sabemos, o sea, realmente ya en el argot cotidiano de la química hablamos de enlaces covalentes. Y normalmente, como el 99% de los enlaces son polares, pues decimos covalente y nos estamos refiriendo al covalente polar. O sea, no hay problema, pues. Pero ahorita nada más íbamos a diferenciarlos, ya después sabemos que son covalentes, son los polares. Ya si por ahí trabajamos con algún enlace covalente puro, no polar, pues ya ese ya lo identificamos, ¿no? Es un enlace covalente puro o no polar. Y ya los demás son covalentes por, porque si la mayoría son así, ¿no? Es como cuando hablamos de los moles. Un mol, sabemos que son gramos mol, nunca decimos un gramo mol, mol. Ya si queremos hablar de otro tipo de moles, decimos
kilogramos mol o libras mol para la medida de la masa química, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Muy bien, el enlace entre el potasio y el flúor, que vemos que es una sal fluoruro de potasio. El flúor tiene 4, sabemos que es el más electronegativo, y el potasio tiene 8.8. Estos siempre son pequeños porque son los cationes. Entonces la diferencia va a ser 3.2. ¿Qué carácter tendrá este enlace? Iónico. Iónico, sí, y muy iónico. Mientras más grande es la diferencia, más iónico es. Porque también luego se dice que clasifique los siguientes elementos de acuerdo a su carácter iónico en forma decreciente o en forma creciente. Y nos dan varios compuestos. Entonces los que son iónicos, unos son 2, otros son 2.5, otros son 3. Entonces mientras más grande es el valor de la diferencia, más iónicos son. Y ocurre al revés con los enlaces covalentes. Recuerden que el covalente va de 1.9 hasta 0, ¿no? Donde está el covalente puro. Entonces ocurre al revés. Mientras más pequeña es la diferencia, o sea, mientras más baja hacia abajo el valor, más covalentes son. O sea, se alejan de los enlaces iónicos y se vuelven más covalentes. Dentro, como grado de enlace, ¿no? Siguen siendo enlaces covalentes, pero en grado pues de valor, ¿no? Que más fuerte el enlace, un enlace covalente más fuerte, un enlace covalente menos fuerte. Igual con los iónicos, ¿no? Más iónico, menos iónico. Hacia arriba y hacia abajo. Por si por ahí les sale algún problemita que diga, clasifique o ordene en forma decreciente los siguientes enlaces iónicos. Pues hay que sacar los números y ordenarlos. Entonces aquí también nos dice, y el enlace carbono-carbono, en este compuesto que es el etano, perdón, el etano C2H6. Entonces, ¿qué tipo de enlace hay entre el carbono y carbono de este compuesto? Covalente puro. Covalente puro, sí, directo, covalente puro, porque son dos elementos químicos iguales. Y el enlace entre el carbono y el hidrógeno. Ahí hay 6 enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Todos son iguales. ¿Pero de qué tipo serán? El carbono-hidrógeno. Aquí está la tablita, ¿no? Covalente polar. Covalente polar, ¿sí? 2.5 menos 2.1 da 0.4. De hecho, es un enlace muy covalente polar, ¿sí? El que forma siempre el hidrógeno. El hidrógeno siempre forma enlaces covalentes en este tipo de compuestos. Ok, y nos dice aquí, este último dice, de los enlaces siguientes, ¿cuál es covalente polar y cuál es iónico? El enlace del cloruro de cesio. Ya también tenemos otra información que nos permite determinar qué tipo de enlace forma un compuesto, ¿no? O sea, la electronegatividad ya es una forma de amarrarlo o comprobarlo o conocerlo cuando no tenemos más información. Pero sabemos que todas las sales, este tipo de sales, son enlaces iónicos, porque recuerden que son solubles en agua. Y sabemos que los compuestos con enlaces iónicos se solubilizan en agua. Y todas las sales se solubilizan en mayor o menor grado, pero se solubilizan en agua. Tienen enlaces iónicos. Entonces podemos irnos a la tabla, es el cloro y el cesio. El cloro 3 y el cesio 0.7. Por lo tanto, la resta nos da 2.3. Entonces es iónico, ¿sí? Y por el enlace en el ácido sulfídrico o en el sulfuro de hidrógeno, o sulfuro de dihidrógeno, monosulfuro de dihidrógeno, pues ya, al fin que ya estamos bien truchas en la nomenclatura, ¿no? Entonces ya lo podemos mencionar como mejor se nos adapte, ¿no? ¿Qué enlace hay entre el sulfuro y el hidrógeno? Entre el azufre y el hidrógeno. Aquí está la tablita. 2.5 del azufre
2.1 del hidrógeno. Entonces, 0.4. Es muy covalente, ¿va? Muy covalente. Y finalmente, pues aquí otra vez ya lo visualizamos inmediatamente. El enlace nitrógeno-nitrógeno, que sabemos que forma un enlace, bueno, son 5 y 2, está formando un enlace triple ahí con el nitrógeno, si hacemos su estructura de Lewis, porque tiene dos, el nitrógeno tiene dos electrones formando un enlace también covalente con el hidrógeno, ahí ocupo dos electrones, y el número de electrones del nitrógeno son 5, entonces le quedan 3, puede formar 3 enlaces covalentes, un enlace triple covalente aquí en medio, y cumple con la regla del octeto, ¿no? 2, 4, 6 y 2 del hidrógeno 8. O 2. 1, 1, 2, 4, 6, 8. Sí, sí, únicamente puede formar un enlace doble porque tiene 4 electrones de enlace con los hidrógenos. Entonces, si forma un enlace triple, se quedaría con 10. Entonces, mejor lo dejamos con un enlace doble. ¿Qué tipo de enlace tiene aquí? Pues un enlace puro, ¿no? Porque son dos nitrógenos idénticos. Entonces, esta es la aplicación de la electronegatividad para conocer el tipo de enlace. Y también nos ayuda, como sabemos, para definir qué elemento va en el centro de una molécula en la estructura de Lewis, cuando no tenemos más información o cuando se nos complica en la molécula, ¿no? Normalmente pues visualizamos el átomo en menor cantidad, un átomo lo ponemos en medio. El hidrógeno siempre está periférico, siempre está alrededor. Correcto, entonces, no sé, no hay dudas con esto. Entonces con esto estaríamos terminando este tema y vamos a iniciar el siguiente. El siguiente. La siguiente unidad de competencia es vamos ya a entrar a lo que es ya lo que es la química. Ya vamos a salir de toda la información que nos permite, ¿no? Les comentaba el otro día, toda esta información es para poder hablar en el idioma de la química, poder darle un nombre a un compuesto, poder entender qué son las valencias en los elementos químicos y cómo se trabajan en los compuestos, cuándo son iones, cuándo son compuestos puros, cómo se forman, ¿sí? A partir de qué elementos se forman los compuestos, para que podamos entender ahora cómo se combinan entre sí estos compuestos para reaccionar y dar otros compuestos que son los productos, que es algo que nos lleva el estudio de la química. Por eso la química está presente en todos los procesos industriales, ¿no? En los que me mencionen, ahí participa la química, porque la química pues es la que genera, participa en los procesos en los cuales se generan siempre productos. Nada de lo que está a nuestro alrededor lo cortamos de un árbol. Todo lo fabrica el ser humano a través de procesos químicos. El plástico, el vidrio, los lápices, los cuadernos, todo. Volteen a su alrededor y se van a dar cuenta de que todo surgió por la participación del hombre y la mujer, ¿no? Para no, para ser incluyente, ¿no? Por el ser humano. Todo es hecho por el ser humano y en todos estos procesos está la química como una de las principales ciencias, ¿no? De hecho, pues fue la primera, recuerden, que es que el hombre inventó, ¿no? Porque también es una invención del hombre. Entonces vamos a estudiar lo que es la sustancia, cómo medir la sustancia. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los compuestos, cómo mido una cantidad de sustancia para ponerla a reaccionar con otra, cómo mido, cómo calculo cuánto sodio tengo que combinar en una reacción química con el cloro para formar cloruro de sodio. ¿Cuánto cloruro de sodio quiero obtener? ¿No? Pues quiero obtener 100 kilos por hora, que mi planta esté generando 100 kilos por hora de cloruro de sodio. ¿Cuánto reactivo tengo que poner en mi reactor? ¿Cuánto cloro y cuánto sodio para que reaccionen y produzcan esa cantidad de cloruro de sodio?
A eso nos lleva esta parte del estudio de la química. A eso se le llama estequiometría, que es el conocer las masas que participan en una reacción química. ¿A través de qué? A través de una ecuación química. Recuerden, la reacción es en sí el proceso en el cual participan los compuestos o los elementos químicos, y la ecuación es la representación simbólica de esa reacción química. Nos apoyamos con la ecuación, la escribimos, la balanceamos, hacemos cálculos con ella, y es la imagen, ¿verdad?, de la reacción química. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces vamos a conocer eso primero, vamos a calcular, vamos a hablar de lo que es la masa molar, lo que es el peso molecular, o la UMA, que es la unidad de masa atómica, y vamos a conocer también lo que es la definición y la aplicación del concepto del mol, y qué es el número de Avogadro, y la utilidad que tiene en los cálculos químicos, el famoso 6.023 por 1023 partículas por mol. Entonces vamos también a recordar eso, a traerlo nuevamente, y posteriormente pues ya vamos a hacer, vamos a analizar los tipos de reacciones que existen, los 6 tipos que están clasificados de tipos de reacción. Vamos a ver su estructura para poder identificar cada una de ellas después, más adelante. La composición porcentual que hay de las masas en las ecuaciones químicas, y vamos a aprender a balancearlas, ¿sí? O a recordar nuevamente cómo se balancea una ecuación química. Ahí vamos a ver el método del tanteo. El método del tanteo, ¿qué significa eso, no? Tantear. Poner un número y checar cómo se comportan los demás valores, y si no nos sirvió, pues cambiarlo por otro y ir intuyendo por dónde va el valor el valor estequiométrico que quiero encontrar para balancear la ecuación. Por eso se llama tanteo, ¿no? Eso es para ecuaciones relativamente sencillas, en donde tenemos 3, 4 componentes y podemos de alguna forma estar jugando con los números hasta que encontremos los valores adecuados. Después hay un método algebraico que se llama, donde establecemos variables y incógnitas y lo resolvemos como ecuaciones. Se llama el método algebraico. Ese es muy preciso. Ese no necesitas estar tanteando. Cuando tenemos una ecuación muy grande con muchos compuestos en muchas partes de la ecuación, se complica mucho hacerlo por tanteo. Ahí luego se vuelve uno loquito ahí tratando de encontrar los números, y no puede uno encontrar los números porque son demasiadas variables. Mueves uno y se te descuadran los otros. Entonces utilizamos el método algebraico. No viene aquí especificado en el programa, pero lo vamos a incluir. Vamos a ver el método algebraico para que tengan esa otra herramienta. Si se encuentran con una ecuación difícil, complicada de balancear, pues la balanceamos rápidamente con un método muy simple, que es el método algebraico. Nada más ahí pues hay que resolver por sustitución o igualación las ecuacioncitas y ya salen, ¿no? Y finalmente vamos a hacer cálculos estequiométricos, es decir, vamos a calcular cantidades de reactivos, cantidades de productos, y sobre todo vamos a ver el concepto de reactivo limitante y el reactivo en exceso en un reactor, y el rendimiento de ese reactor o el rendimiento de esa reacción química que siempre se lleva a cabo en un reactor, ¿no? Un reactor es cualquier depósito, cualquier dispositivo, cualquier recipiente en el cual se lleva a cabo un proceso químico. Ese es el nombre de un reactor, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta unidad de competencia. Vamos a empezar ya a hablar de química real y hacer cálculos, ¿no? Entonces, vamos a empezar primeramente con lo que es el concepto de la masa atómica y la masa molecular. La masa molecular, pues vamos a ver que es la suma, así como decíamos el número total de electrones, pues es la suma de los electrones de cada uno de los elementos químicos para sacar el número total de electrones. Aquí va a ser lo mismo para la molécula, ¿no? Pero aquí van a ser la suma de las masas atómicas. Entonces, ¿qué es la masa atómica? Es el que también conocemos con el concepto de peso molecular. Sí, de alguna u otra forma, los que ya hemos trabajado en química, de ustedes que ya llevaron químicas, recuerden que la tabla periódica trae unos numeritos
abajo del número. De hecho, aquí hay una imagen, creo. Aquí está. Vamos a poner este, que es el carbono. Aquí está el carbono. Sabemos que su número atómico es 6. ¿Sí? Lo usamos para las configuraciones electrónicas. Recuerden, este número es el que configurábamos. Es el número de electrones que tiene en su núcleo. También es el número de protones que hay en su núcleo. Porque recuerden que los átomos son neutros. Y abajito trae un numerito sin unidades. Para el carbono dice que es 12.01. Redondeadito ahí al segundo dígito, ¿no? Es 12.01. Creo que es otro 115. 115. 12.01, 115. Pero aquí está redondeado. Y este valor se conoce como masa atómica o UMA, unidad de masa atómica. ¿Y ese numerito de dónde salió? ¿O de dónde sale? Bueno, vamos a volver al concepto, a la idea de los átomos que hemos venido manejando. El átomo de carbono tiene 6 electrones y 6 protones en su núcleo. Pero no son los únicos elementos, no son las únicas partículas subatómicas que existen. También sabemos que existe el neutrón. Entonces, los neutrones hasta ahorita no los hemos metido en ninguna parte del estudio de los elementos químicos. Hemos trabajado sobre todo con los protones, o principalmente con los electrones. Y mencionamos el protón porque el átomo es neutro y si pierde un electrón se queda con un protón más y se queda con una carga positiva, como ocurre con los metales, ¿no? Con los cationes. Ya hemos trabajado esas partículas subatómicas. Pero también está el protón. El protón, recuerden, es otra partícula subatómica que tiene el mismo tamaño que un protón, pero no tiene carga, pero tiene la misma masa que un protón. Ya se han hecho mediciones de masas de las partículas y se ve que son iguales, pero no tienen carga, son neutros. Entonces, el carbono, que tiene 6 protones, tiene también 6 neutrones en su núcleo. Entonces, en el núcleo, que es la parte ahorita donde estamos trabajando para determinar las masas atómicas, en el núcleo el carbono tiene 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones. Por eso el carbono tiene una unidad de masa atómica, es decir, tiene en su núcleo tiene una masa de 12 partículas, de 12 unidades. Por eso es unidad de masa atómica. Y por eso el carbono se definió que su masa atómica es 12, por el número de partículas que tiene en el núcleo. Y de esta forma se hizo con todos los demás. Ahora, ¿por qué es 12? ¿Y por qué es 12.01 y no 12? Porque todos los elementos químicos en la naturaleza tienen isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son elementos de la misma especie, pero que difieren en el número de neutrones que tienen en su núcleo. Es decir, también andan en la naturaleza, en el universo, andan átomos de carbono que tienen un protón más en su núcleo. En lugar de tener 6, tienen 7. ¿Por qué? Porque así son. O sea, la naturaleza les dio un protón más y por lo tanto tiene 13 unidades o 13 partículas en su núcleo. Sigue siendo carbono porque sigue manteniendo sus 6 protones y sus 6 electrones, pero tiene un neutrón de más. Ese carbono se llama carbón 13 en lugar de carbón 12. Pero ese carbón 13 existe en cantidades muy pequeñas, como ocurre con todos los otros elementos también. Aquí tenemos el ejemplo de este carbono que dice que el 98.9% de los carbonos, de los átomos de carbono, son carbono 12. El 98.9%. Casi el 99% son carbono 12. Y el resto, el 1.1%, es carbono 13. Son los menos. Siempre esos que son diferentes suelen ser los menos en cualquier aspecto de la naturaleza, ¿no? Los que se salen de la curva de probabilidad siempre son los menos. Entonces, sacando una ponderación, un promedio ponderado se dice, es decir, multiplico el número de partículas por su porcentaje y le sumo
el número de partículas del otro carbono por su porcentaje. Eso se llama promedio ponderado. No es un promedio aritmético, es un promedio en función del que esté presente en mayor cantidad. Entonces aquí está abajo, 0.989 es el porcentaje convertido en fracción. Recuerden, los porcentajes nunca podemos multiplicar, o nunca debemos multiplicar 12 por el 98.9%. Eso no es aritméticamente válido. Hay que convertirlo en fracción dividiéndolo entre 100 y nos queda 0.9890 por 12. Esa es la cantidad de átomos de carbono 12 más 0.011, que es también la fracción del 1.1%, por 13.00333, que incluso el otro es 13.00335, ¿no? Ni siquiera es completo. Lo cual eso significa que anda otro isótopo más pequeñito, más grande, perdón, por ahí también en una cantidad mucho más pequeña y se sumó a este isótopo 13, ¿no? Por eso no es 13, no es 13 completo, 13 exacto. Entonces nos da 12.01. De ahí sale la fracción en la masa atómica de los elementos químicos. Si observamos la tabla periódica, todos los elementos químicos tienen esa fracción, lo cual significa que para todos los elementos químicos hay isótopos que tienen cantidades diferentes de neutrones en su núcleo, aunque son una cantidad más pequeñita, mucho más pequeñita, ¿no? Que el que es el elemento químico estándar, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, del hidrógeno. Hay tres isótopos de hidrógeno. El hidrógeno común, el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Por eso el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.00797, porque el deuterio, que tiene un neutrón más en el núcleo, el tritio, que tiene 2 neutrones en el núcleo, se llama tritio porque ya había un protón y hay 2 neutrones, tiene 3 partículas en el núcleo, se llama tritio. Y el otro, que tenía un electrón, un protón, tiene un neutrón, tiene 2 partículas. Y el hidrógeno, que nomás tiene su protón, pues ese se llama de hidrógeno, es el más común. Por eso también el hidrógeno es 1.00 y feria, ¿no? El deuterio y el tritio son porcentajes muy bajos en la naturaleza. Es el famoso, ese hidrógeno, deuterio y tritio, que hay muy poquitos en la naturaleza, forman agua también, ¿verdad? Porque el hidrógeno se encuentra no solamente libre en la naturaleza, como gas, sino que también principalmente se encuentra formando agua. Entonces, hay moléculas de agua que tienen, en lugar de átomos de hidrógeno normal, tienen átomos de deuterio y tritio en la molécula de agua. Esa agua se llama agua pesada. Se llama agua pesada y se utiliza para la fabricación en los reactores nucleares, pues, para el control y en la desintegración de los materiales radiactivos en las plantas nucleares, ya sea para armas o para generar energía. Ahí se utiliza el agua pesada. Es muy difícil conseguir el agua pesada, porque se estima que hay una molécula de agua pesada en cada billón de moléculas de agua normal. Entonces, encontrar esa molécula de agua pesada entre un billón de moléculas de agua normal es bastante complicado, pero lo hace el hombre, ¿no? La tecnología nos permite hacer eso y se consigue tener 1 litro de agua pesada, 10 litros de agua pesada. Entonces, eso nomás como información. Entonces, pues ya sabemos de dónde viene la UMA, unidad de masa atómica, que también malamente, ¿verdad?, en forma no muy precisa, conocemos como peso molecular. Sí, perdón, como peso atómico. El peso atómico del carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? Ahí vamos a la tabla periódica, 12.01. Bueno, no es exactamente el peso, ¿no? Es la masa. Pero tenemos a manejar el peso como masa, ¿verdad? Normalmente. Y lo usamos en la forma cotidiana también, ¿no? Aunque no sea correcto. Cuando nos preguntan, ¿cuánto pesas?, ¿qué contestamos? No, pues 70 kilos. No, pues 50 kilos. Eso no es correcto, ¿no?
porque eso no es peso, eso es masa. Debería de decirte, ¿cuál es tu masa? No, pues 70 kilos, 50 kilos. Eso sí es correcto. Mas, sin embargo, nos entendemos, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aunque ya en cálculos de ingeniería, pues tenemos que tener cuidado con esa diferenciación, ya cuando estamos trabajando con ciencia, ¿no? Con cálculos químicos. Hay que tener cuidado con eso porque no es lo mismo. Las unidades de peso son los newtons, ¿sí? Una persona que pese 100 kilos es aproximadamente muy cercano a un kilonewton, 98 puntos, casi 1.98, casi un kilonewton. Entonces, una persona que si pesa 100 kilos, si le preguntas cuánto pesa y te dice, pues anda alrededor de un kilonewton, pues no le vamos a entender, ¿verdad? Más que los que estén estudiando alguna carrera, ingeniería, pues van a saber exactamente de qué se trata, ¿no? No, pues es cierto, pesa aproximadamente un kilonewton, pero te va a decir aproximadamente 100 kilos, ¿no? 100 kilos. Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de pesos moleculares, perdón, de pesos atómicos, pues son las sumas, ¿no? Es la unidad de masa atómica, realmente es su masa. Y de esta forma se estiman, esas son. Ahora, nuestro siguiente concepto es el número de Avogadro, para poder llegar al concepto del mol. Profe, Mándeme. antes de pasar a eso, o Sí. sea, según tenía entendido que existe un isótopo carbono 14, ¿no? Sí, sí, es lo que comentaba ahorita. Probablemente está unido, porque aquí checa en este ejemplo que nos ponen aquí. Si este fuera únicamente el isótopo 13, no tendría este punto 00335. Observando el ejemplo pues, que tomé del libro, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en este isótopo 13, debe de estar considerada una cantidad muy pequeña que existe de isótopo 14 para que quedara fraccional este isótopo 13. Así como hacemos lo mismo con el isótopo 12. ¿Por qué queda fraccional el isótopo 12? Porque tomamos el isótopo 13. Entonces, ¿por qué quedó fraccional el isótopo 13? Porque cuando calcularon esto, deben de haber tomado el isótopo 14. ¿Sí? Pero sí existe, exactamente, sí existe. Pero es una cantidad mucho más pequeña que el isótopo 13, ¿no? Así como el hidrógeno es el que existe más en la naturaleza, está el deuterio, que es el que existe, de los isótopos, es el que le sigue en composición. Y luego está el tritio, que es mucho más pequeño que el deuterio, ¿sí? Aquí debe ocurrir lo mismo. Pero sí es cierto. Pero me imagino que está metido aquí en el isótopo 13, ¿no? Porque si este fuera el puro isótopo 13, tendría que ser un 13 completo. Así como acá está el 12 por su porcentaje, acá tendría que ser 13 por su porcentaje. Lo cual significa que ahí está. Pero sí es cierto, hay un isótopo carbono 14. Correcto. Ujú. Pues bueno, ya son las 12:50. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario sobre lo que estamos viendo. ¿No? Entonces, Profe, mándeme. es aparte de esto, pero ¿cómo se sabían cuántos electrones de valencia tenían los metales de transición o los que están así en el medio del grupo B son? Sí, los del grupo B. ¿Cómo se sabía cuántos electrones de valencia tienen? ¿Cómo se sabía? No, lo que pasa es que cuando se descubre un nuevo elemento químico, allí es donde se sabe cuántos electrones tiene, porque es una nueva sustancia. O sea, no, los elementos pues se fueron descubriendo. Siempre ha habido los elementos normales, ¿no? Los elementos conocidos. Y esos elementos pues se estudiaban. Y se estudian los electrones que tienen, se estudian actualmente. En la antigüedad pues estaba en chino, ¿no? Pero actualmente se utiliza por la absorción de energía que tienen los electrones cuando son incididos con alguna radiación electromagnética. De esa forma tú puedes determinar cuántos electrones tiene un átomo, porque si sabes cuánta energía absorbe un electrón y tú le das cierta cantidad de energía y después ves entró
al instrumento entró una luz de este tamaño y cuando salió, salió más chiquita. Checas la diferencia en la cantidad de luz, ¿no? Y luego dices, esa diferencia de luz de entre lo que salió y pasó se llama radiación absorbida y lo que salió se llama radiación transmitida. Entonces calculas cuál es la diferencia de energía y luego dices, cada electrón absorbe cierta cantidad de energía. Divido la cantidad absorbida entre la cantidad de energía que absorbe cada electrón y de esa forma encuentro el número de electrones. Es un ejemplo, hay muchos tipos, ¿no? Hay muchas tecnologías para poder definir, por ejemplo, en este caso, cuántos electrones tiene un átomo. Pero ese es un ejemplo así muy, muy clásico, ¿no? Por la absorbancia o la absorción de energía que tiene un átomo. Es uno de los procesos para definir cuántos electrones puede tener un átomo determinado. Ese estudio se hace también aunque en forma más sofisticada, en los aceleradores de partículas para determinar y encontrar nuevos elementos químicos, ¿no? Por la energía que tiene el átomo contenida también. Pero hay muchos estudios. Pero específicamente, ¿por qué los metales? Eso es para todos los elementos, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué tu duda con los metales de transición? No, es que quería hacer la estructura de Lewis. Y Ok. ya ve que los de el grupo dice cuántos electrones son, Sí, correcto. Muy bien. pero en los metales de transición, ahí cómo era. Sí, lo que pasa, fíjate, por eso hay reglas en la tabla periódica, ¿no? Sabemos muy bien que los elementos de los grupos o la serie A del uno, todos esos elementos químicos que están en esos grupos A están bien amarraditos, ¿no? Sabemos que los electrones que tienen son los que corresponden a su grupo. Pero esto no aplica para los elementos de transición, por eso se llaman elementos de transición, porque tienen un cambio, ¿sí? Transición significa cambiar de a, ¿no? Modificar algo, ¿no? Entonces, estos elementos no cumplen, muchos de ellos, la mayoría no cumplen con esta regla. Tienen otro tipo de valencias ahí, que luego las ve uno y dice, archiva, por ejemplo, el rubidio, ¿no? 3, 2, 5, 4, y dices tú, y está en el grupo 8 o 8B, ¿no? Y de hecho el grupo 8B se divide en tres grupos, en tres columnas diferentes acá. Y ese rollo. Los metales, principalmente este tipo de metales de transición, tienen cambios en los electrones de enlace, en los electrones de valencia. Su configuración electrónica no es estable como lo es con los elementos del grupo 1A. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sodio? Ese electrón que tiene el sodio en uno de sus subniveles, ese ahí está, no se va a mover nunca más que lo enlace con otro elemento químico y va a ser su único electrón que puede compartir. Con los metales de transición, ¿no? En los metales de transición normalmente son elementos de muchos electrones y hay electrones de orbitales interiores que se mueven hacia afuera del átomo y hacen enlaces químicos y no los tenemos visualizados en la configuración electrónica. Cuando hace la configuración electrónica, esa es la configuración electrónica ideal para ese elemento de transición, pero no es lo que ocurre realmente en la realidad. Puede venir un electrón de un orbital S más interior y ponerse afuera del átomo y hacer un enlace y formar un enlace químico y cambia su número de oxidación, cambia su valencia. Es donde decimos acá, ¿y de dónde le salió la valencia 2 a este átomo? Si su configuración electrónica no me dice que pueda formar esa valencia, porque ese proceso se llama proceso de hibridación. Son electrones híbridos. La palabra híbrido también significa que es algo extraño, ¿no? Algo que no debió de haberse formado, ¿no? Que se formó en forma diferente, ¿no? Por eso lo utilizamos normalmente como una palabra de ese contexto, ¿no? Hibridación. Entonces ya no cumplen con las reglas tan fijas como lo hacen los elementos de los grupos 1A. Por eso no tienen ese comportamiento. Pero esa es la razón de que cambia su configuración electrónica. Hay electrones que salen del interior y pueden formar nuevos enlaces y por eso cambian las valencias. No cumple estrictamente con el criterio que manejamos para los elementos del grupo o de la serie A, ¿no? Eso es. Por eso se llaman así, metales de transición, porque están
teniendo una transición interna de los electrones, ¿no? Ok, buena pregunta esa. ¿Y qué hiciste entonces para la estructura Lewis? ¿Qué fue lo que tomaste como criterio ahí? Es que está el cobre, es el sulfato de cobre. Ok, sulfato de cobre, muy bien. Y pues no sabía cuántos electrones tiene el cobre. Bueno, el cobre, fíjate, el cobre dice en su configuración, es un catión, o sea, con los metales o con los cationes, que sabemos que todos los metales son cationes, se van a volver iones positivos. El mismo número de electrones que entregan, ese es el número de electrones que comparten. Entonces tienes que checar en el compuesto de sulfato de cobre, que es SuSO4A, SuSO4, porque así podemos hacer su fórmula cuando lo vimos. Entonces ahí el cobre está trabajando con +2 en ese compuesto. Entonces quiere decir que el cobre entrega 2 electrones. No lo puedes ver en la tabla periódica porque tiene muchas valencias, ¿no? Pero si haces la fórmula es SuSO4 y sabes que el SO4 trabaja con -2, quiere decir que el cobre también está trabajando con +2 y luego se dividió entre 2 y nos queda CuSO4. Entonces con la estructura de la fórmula definimos la valencia con la que está trabajando el catión, y como es un catión, ahí no hay problema. Los electrones que comparte, a nosotros recuerden que nos interesa saber en la estructura de Lewis los electrones de valencia que están compartiendo, ¿no? Entonces es directamente 2 electrones por cada átomo de cobre. Con los aniones no ocurre así, ¿verdad? Porque los aniones reciben electrones. Entonces los electrones que comparten no son su valencia. En los aniones tiene que ser contra la diferencia de 8. Por ejemplo, el cloro. El cloro sabemos que recibe un electrón. Por lo tanto, como tiene que tener 8, recibe un electrón, está compartiendo 7. 8 menos 1 son 7. Pero como el cloro está directamente en un grupo A, de serie A, entonces sabemos que el grupo nos indica directamente cuántos electrones está compartiendo. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Pero para los cationes, para los metales, checa su valencia en la fórmula y esos son los electrones que está compartiendo. ¿Ok? Eso es. Entonces ahí en sulfato de cobre, pues serían, ¿qué? 4 de los oxígenos, 6 por 4, 24. El azufre quedamos que eran 6, ¿verdad? Son 30. Y 2 del cobre, 32 para la molécula de SuSO4, que es la molécula más simple. Porque también puedes hacer la otra, pero la otra es más grandota. Y recuerden que las fórmulas químicas o los compuestos siempre se escriben con su expresión más pequeña. Porque también puede ser SCU2, SO42. Pero es una molécula ya doble, nos genera complicación en su estructura. Nos vamos a su forma más simple, dividiendo entre 2. ¿Ok? Entonces, bueno, Gracias. de nada, buena pregunta. Nos vemos, pues, mañana, ¿no? Nos vemos mañana en la clase del jueves, jóvenes. Cuídense, nos vemos. Adiós, profe.